Hoy es difícil imaginar un mundo sin petróleo. Es la mayor fuente de energía del mundo. Sin una forma segura y eficiente de transportarlo, el petróleo nunca se habría convertido en la fuerza motriz de la civilización occidental. Esta es la historia del hombre cuya batalla por el control del petróleo le llevó a construir el primer gran oleoducto. Byron Benson. Él comienza un desafío épico: robar la supremacía de las mismísimas garras del hombre más poderoso de la Tierra, John D. Rockefeller. Que alguien como Benson y sus socios desafiasen esta autoridad supuso realmente un enfrentamiento tipo David contra Goliat. En su intento por acabar con el monopolio de Rockefeller, desarrolla un plan ingenioso: construir un oleoducto. Es una empresa asombrosamente ambiciosa, y Rockefeller no se quedará de brazos cruzados. John D. Rockefeller, para muchos de sus rivales, era una figura diabólica. Literalmente le consideraban un demonio. La batalla revolucionará la industria del petróleo para siempre. Byron Benson será uno de los pioneros. Misión X, episodio 2. El primer oleoducto. En 1878 tiene lugar una reunión de altísimo secreto en Titusville, Pensilvania, Estados Unidos. Un grupo de petroleros sufren los efectos del asfixiante control de Rockefeller sobre su negocio. Esperan la llegada de su anfitrión, Byron Benson, que planea enfrentarse a su adversario, el hombre más poderoso del mundo. Apenas unas semanas antes, Byron Benson había perdido a su esposa. Ella siempre había estado a su lado apoyándolo. Ahora, solo y con 3 hijos que criar, Benson solo piensa en el futuro de sus pequeños. En el pasado, Benson había sido sheriff, y el sentido de la justicia tenía un papel destacado en su vida. Solo no tendría nada que hacer. Si consigue establecer una alianza para esta guerra, tal vez todos logren liberarse del yugo de John D. Rockefeller. El gobierno se mantiene al margen. Prefiere no involucrarse en el conflicto. Pero si nadie actúa ahora, los años dorados de la industria del petróleo podrían terminar muy pronto para la mayoría de los petroleros, entre ellos Benson. 20 años antes, las perforaciones en Pensilvania habían dado el pistoletazo de salida al primer boom del petróleo de la historia. Esta nueva industria es próspera, porque el petróleo ofrece la solución a uno de los problemas más acuciantes del momento. Una vez refinado, sustituye a los peligrosos y caros combustibles que se usan para la iluminación, como el aceite de ballena y el queroseno. Comienza una nueva era de crecimiento sin precedentes, mientras la demanda del oro negro sigue aumentando y generando una explosión de nuevas petroleras en el estado de Pensilvania. Este pequeño rincón del noroeste de Pensilvania, en la década de 1870, se había convertido en el equivalente a lo que hoy sería Arabia Saudí en el mundo. Un productor importante de una sustancia nueva, un producto nuevo que estaba llamando la atención y que tuvo un tremendo impacto. De modo que las actividades en esa pequeña zona de Pensilvania tuvieron implicaciones y repercusiones para los Estados Unidos en general y para el mundo entero de aquella época. Apenas unos años antes era un misterio para qué podría usarse aquel líquido espeso. En aquel entonces se usaba solo para engrasar los ejes de las carretas. Y simplemente se limpiaba de la superficie de los lagos usando métodos básicos. El refinado de esa sustancia en petróleo marcó el comienzo de una historia mayor.
Donde antes había habido bosques espesos e impenetrables, surgen de la noche a la mañana numerosas torres de perforación. La sed mundial de petróleo convierte a los petroleros, entre ellos Byron Benson, en hombres ricos. Pero hay planes que amenazan todo aquello por lo que han trabajado. A 320 kilómetros de allí, en Cleveland, un gigante de la industria supervisa implacablemente su poderoso imperio empresarial. John D. Rockefeller posee una red de refinerías a lo largo de los Estados Unidos. Procede de una familia pobre, y la fuerza que le impulsa es el deseo de convertirse en inmensamente rico. Y está preparado para usar los medios que sean necesarios para hacer realidad su ambición. Ahora ha puesto sus miras en los petroleros independientes y trama un plan taimado. Está decidido a maximizar sus beneficios con el boom del petróleo. Pero la extracción presenta demasiados riesgos financieros. A menudo las perforaciones se suceden durante días sin alcanzar el éxito. Encontrar una bolsa nueva puede ser simplemente cuestión de suerte. Rockefeller se ha centrado en el refinado del petróleo. Sabe muy bien que el transporte del crudo hasta las refinerías es la clave para controlar el mercado. Los petroleros transportan trabajosamente sus barriles de petróleo hasta la estación de tren más próxima para el viaje que les espera. Si Rockefeller consigue hacerse con el control del ferrocarril, les tendrá comiendo de su mano. Para hacer realidad esta idea, Rockefeller alcanza acuerdos secretos de exclusividad con los ferrocarriles, y cada vez más trenes transportan petróleo solo a sus refinerías. Ahora Rockefeller está en posición de fijar el precio, y los petroleros no tienen elección. Todos tendrán que vender a su Standard Oil Company. Todos temen el poder de Rockefeller, y ni siquiera el gobierno de los Estados Unidos está preparado para enfrentarse a su imperio en alza. Pero Byron Benson ha elaborado un atrevido plan que podría alterar el equilibrio de poder. Pretende suministrar petróleo a las pocas refinerías independientes que quedan en la costa atlántica. Esta aventura implicará transportar el petróleo a través de un oleoducto de casi 40 kilómetros de longitud hasta un ferrocarril independiente, asegurando así la ruta a través de la costa atlántica. Los petroleros son escépticos. Temen la venganza de Rockefeller si su plan fracasa. John D. Rockefeller y la Standard Oil Company representaban una influencia muy poderosa. Que alguien como Benson y sus socios desafiasen esta autoridad supuso realmente un enfrentamiento tipo David contra Goliat. Hubo un sencillo hombre de la calle que se enfrentó a una empresa muy poderosa y a los intereses financieros de Rockefeller. Hoy la demanda de petróleo es mayor que nunca. Cada día se consumen 13.000 millones de litros en todo el mundo. Y el mercado de este recurso menguante está en continua expansión. El suministro mundial de energía, las redes de transporte y la industria dependen de una producción constante. Las economías mundiales crecen o se desploman con el precio del crudo. En busca de las reservas que puedan quedar, las petroleras usan tecnología punta para mirar muy por debajo de la superficie de la Tierra. Dado que la demanda es alta y el petróleo es cada vez más difícil de encontrar, incluso la explotación de las reservas más profundas es lucrativa. Los investigadores cuentan incluso con modelos tridimensionales muy precisos de estratos geológicos para detectar potenciales reservas de crudo. Las petroleras se adentran en regiones cada vez más remotas del planeta. Cuanto mayor es la distancia entre la zona de extracción y la refinería, más importante se vuelven la velocidad y el transporte seguro del petróleo. Lo que en el siglo XIX era una visión osada, se ha convertido en el cordón umbilical de la industria del petróleo actual. Las tuberías de distribución son básicas, bombean petróleo incluso en las condiciones más difíciles. Ya sea bajo la presión extrema de las profundidades de los océanos a temperaturas gélidas, o bajo el calor abrasador de los desiertos remotos. Las tuberías deben resistir las condiciones más duras. Estas arterias se abren camino a lo largo y ancho del planeta y transportan el petróleo y el gas desde los confines de la Tierra hasta nuestras casas. Son la columna vertebral fundamental de nuestro suministro de energía. Hoy una gigantesca red de tuberías de distribución cuya longitud total supera los 3 millones de kilómetros recorre el planeta y cada día se le añaden más tramos.
Tender estas redes sigue suponiendo un enorme reto para los ingenieros. En Alemania, la construcción de una de las ampliaciones más importantes de la red de conducciones de Europa es un ejemplo perfecto. Cada hora, 600.000 metros cúbicos de gas fluirán por estas tuberías. Solo para la planificación y preparativos han hecho falta 10 años. Las condiciones del terreno, la topografía, la arquitectura local y las especies raras, todo ha sido tenido en cuenta por los ingenieros a la hora de planificar la ruta del gasoducto. Ante un proyecto de construcción tan gigantesco, la planificación es vital. Un solo error podría suponer que se disparasen los costes. Y este fue también el riesgo que corrió Byron Benson hace más de 130 años. En 1878, Benson contrata en secreto los servicios de un equipo de ingenieros para que le ayuden con su plan, al que ha bautizado como oleoducto Tidewater o oleoducto de la marea. Durante días los hombres han recorrido las zonas deshabitadas en busca del mejor trazado. Este ambicioso proyecto le llevará a un territorio completamente inexplorado. La construcción del oleoducto Tidewater fue una empresa verdaderamente épica, comparable a la construcción del puente de Brooklyn o a la presa Hoover. Tuvieron que superar dificultades técnicas muy importantes. Primero, que nadie había construido jamás un oleoducto tan ancho, porque proponían un diámetro de 15 centímetros para los tubos. Segundo, porque tenían que atravesar las montañas Allegheny, lo que suponía subir y bajar valles muy pronunciados y construir en plena naturaleza. Los topógrafos arriesgan su vida para encontrar un trazado viable para el oleoducto. Les cuesta trabajo imaginar siquiera cómo tender los tubos de hierro por un terreno tan accidentado. Para cubrir los 177 kilómetros de distancia entre el campo petrolífero de Butler y la estación de ferrocarril de Williamsport, tienen que negociar altitudes de más de 3.000 metros y encontrar un camino a través de amplias zonas de bosque y roca maciza. El proyecto parece irrealizable. En este momento es vital mantener el secreto sobre el oleoducto. Benson ha hecho jurar a su equipo que mantendrá el secreto, pero entre ellos hay un traidor. Uno de los trabajadores ha tenido acceso a los planos secretos. En su opinión, esta información podría valer muchísimo dinero, y sabe a quién ofrecérsela. Ajeno a los planes de Benson, John D. Rockefeller recibe una visita inesperada. Se presenta un hombre que dice poseer una información importante que podría serle de enorme valor. Pero Rockefeller sospecha y se niega a pagar ni un solo dólar. Primero quiere saber exactamente qué le ofrece ese hombre. Finalmente el visitante revela el plan de Benson. Rockefeller le escucha pacientemente. Pero en aquel momento era difícil tomarse en serio una empresa tan increíblemente ambiciosa. Creo que es evidente que John D. Rockefeller iba un paso por delante, o tal vez 5 pasos por delante de casi todos sus rivales. Y ese es uno de los factores que contribuye al mito de que John D. Rockefeller era un hombre de negocios taimado, o un negociador sin escrúpulos. Pero simplemente en la mayoría de los casos se debía a que iba por delante de los demás, a que anticipaba qué ocurriría en 2 meses o en 2 años, incluso en 2 décadas. El archivo Rockefeller en Sleepy Hollow, cerca de Nueva York, fue creado por la fundación del multimillonario. En los sótanos están archivados todos los documentos manuscritos de la familia Rockefeller. Aquí debería ser posible averiguar si Rockefeller consideraba a Benson una amenaza real. Cada día, el magnate escribía docenas de cartas a socios empresariales y abogados. Este intercambio epistolar llena varias estanterías y está escrito principalmente en código. El curador selecciona la carpeta que contiene las cartas que datan del año 1878. Es sabido que, como medida de precaución, Rockefeller ordenaba a su amplia red de espías que investigase exhaustivamente. Aquí está. Esta es la primera carta a John D. Rockefeller informándole sobre el oleoducto Tidewater. Al principio, la persona que ha escrito dice que no cree que esto suponga un problema. Pero el intercambio continuo de cartas indica que este asunto se fue convirtiendo en un problema cada vez más grave para él y que tendría que encontrar la forma
de contrarrestarlo, porque desafiaría su dominio de la industria petrolera. La noticia del oleoducto de Benson está en todas partes y la prensa tacha su proyecto de locura. De repente, el oleoducto es el principal tema de conversación y todos los periódicos del país quieren entrevistar a Benson. Enfadado, su única respuesta es sin comentarios. Pero ¿quién puede haber traicionado su confianza? Benson nunca lo averiguará. Y no es la prensa la única que le acosa. Los espías de Rockefeller tampoco le pierden de vista. Pero ahora mismo Benson no tiene tiempo para preocuparse por eso. Recibe noticias que plantean problemas mucho mayores. Amigos, también petroleros, le informan confidencialmente de una situación que podría poner en peligro todo su proyecto. En el campo petrolífero de Butler, el punto de partida de su oleoducto, el volumen de petróleo extraído está bajando rápidamente. Hasta hace poco, cada día se extraían de la tierra 200.000 burbujeantes litros de petróleo. Ahora la producción es cada vez menor, y el petróleo de peor calidad. Se teme en lo peor. Si esto continúa, las fuentes podrían secarse completamente muy pronto, y el oleoducto de Benson sería totalmente superfluo. Las empresas y ciudades que dependen de los campos petrolíferos empiezan a perderlo todo, y nadie sabe cómo parar la caída. Incluso en la industria petrolera actual, una vez que se ha extraído entre un 10 y un 50% del valioso petróleo, la presión de salida natural del depósito se reduce. Pero en el siglo XX los ingenieros inventaron un hábil sistema para compensar esa caída de la presión. Se perfora un pozo adicional, que sirve para bombear agua al depósito, aumentar la presión y mantener la producción. A medida que la presión aumenta, la mezcla de petróleo y agua se abre paso a través de los pozos de extracción hacia la superficie, donde el agua es separada del valioso crudo, y se recicla de nuevo a la tierra. Este circuito permite explotar hasta el 70% del pozo de petróleo. Benson y sus aliados por fin tienen buena suerte. 70 kilómetros al este han descubierto un nuevo campo petrolífero, y Benson traslada inmediatamente el punto de partida de su oleoducto hasta el nuevo campo. Finalmente, en noviembre de 1878, crean la Tidewater Pipe Company, o Compañía del Oleoducto de la Marea, que construirá y gestionará el oleoducto. Benson confía en que podrán vencer al poderoso Rockefeller. Sus socios no están tan seguros. Siguen temiendo la ira de su adversario. Sin duda, John D. Rockefeller, para muchos de sus rivales, era una figura diabólica. Literalmente le consideraban un demonio que se interponía en su camino y que usaría todas las tácticas a su alcance para obtener su objetivo. Entre ellas, amenazas de violencia, uso de la violencia, de la presión económica y de su poder para acabar con cualquiera que intentase alzarse contra él. John D. Rockefeller todavía cree que tiene a Byron Benson bajo control. Sus refinerías prosperan como nunca. Pero entonces recibe una desagradable noticia de uno de sus espías. Le informa de que Benson está a punto de empezar las obras. Rockefeller se da cuenta de que ha subestimado a su rival, pero se asegurará de que algo así no vuelva a ocurrir. Mientras tanto, Benson sigue avanzando y encarga prototipos para los tubos de su oleoducto. Pero los ingenieros ya saben que los tubos no serán la causa de sus preocupaciones. Uno de los mayores retos a los que se enfrentaban era encontrar una bomba capaz de llevar el petróleo montañas arriba sin crear una presión excesiva que pudiese reventar las tuberías. En aquel entonces no existía una bomba capaz de hacer algo así. Todavía hoy, las bombas también son elementos básicos en cualquier conducción, ya sea de petróleo o de gas. Esta estación de bombeo, próxima a Aquisgrán, es una de las 50 que mantienen el flujo de gas en Alemania. La fricción contra la pared interior del tubo reduce la velocidad del flujo en todas las conducciones.
La presión del gas debe aumentarse regularmente a 80 bares para contrarrestar esa situación. Y esto es peligroso. Una simple chispa podría desencadenar una tremenda explosión. En el centro de la estación hay un compresor, con unas ruedas que giran de forma secuencial a un ritmo cada vez más elevado. El gas se comprime y acelera hasta su velocidad de flujo de 8 metros por segundo. El compresor puede procesar más de 1 millón de metros cúbicos por hora. Aquí, en la sede de E.ON, un equipo de especialistas controla la red nacional de compresores y conducciones. La más mínima fluctuación en la presión del gas puede ser señal del fallo en un compresor. Para mantener un suministro suficiente en todo momento, disponen de unas bombas de reserva preparadas para entrar en acción en cualquier momento. Pero en la época de Benson, la tecnología no estaba ni mucho menos tan avanzada. Los tubos de Benson ya están en proceso de fabricación, pero no ha conseguido encontrar bombas que estén a la altura de lo que se necesita, en ningún lugar del mundo. Sin embargo, una empresa neoyorquina ha fabricado una nueva bomba siguiendo los diseños de Benson. 10 semanas después se prueba el prototipo por primera vez. Hasta ahora nunca se había fabricado una bomba tan potente. Esto supone un significativo paso adelante. Hubo muchos pasos en falso a lo largo del camino, incluidas versiones primitivas que vertieron petróleo por todas partes. Pero una vez que tuvieron éxito, habían superado uno de los mayores retos e interrogantes del oleoducto. ¿Conseguirían llevar el petróleo a través de las montañas? Ahora sabían que sí. ¿Pero aguantarán los tubos la inmensa presión? Aplicando la fuerza de tiro de un caballo, simulan la presión producida por la bomba. El tubo está intacto. Pero Benson quiere estar completamente seguro. Pide que se sume un nuevo caballo. ¿Cuánto podrán aguantar estas tuberías? El tubo inicialmente aguanta bien la fuerza de tiro de 2 caballos. Pero entonces, 5 minutos después, el hierro finalmente cede. Este es el primer test de presión de una tubería de la historia. Hoy, las pruebas de seguridad rigurosas son absolutamente básicas. En esta empresa alemana se aumenta lentamente la presión del agua sobre una sección de la tubería hasta que falla. En condiciones normales, la presión dentro de una tubería ronda los 100 bares, que equivale a la que hay a 1000 metros bajo el nivel del mar. Pero están diseñadas para aguantar mucho más. Las pruebas de presión actuales revelan datos importantes para el proceso de producción, porque no puede fallar ni una sola sección cuando el gas fluye a través de la tubería sometido a una presión peligrosamente alta. Hoy las tuberías se fabrican de forma similar a como se hacían en la época de Benson, solo que ahora las fuerzas empleadas son varias veces mayores. Esta enorme prensa aplica unas impresionantes 60.000 toneladas de presión. El paso más difícil en el proceso de fabricación es la soldadura, porque todas estas tuberías de 18 metros de longitud deben ser soldadas desde dentro. Robots programados para trabajar en cadena sueldan paredes de hasta 4 centímetros de grosor en varias capas, hasta que quedan perfectamente herméticas. Pero a pesar de toda la tecnología, todavía no hay sustituto para el ojo de un experto. Una vez terminada la soldadura, se aplica una capa protectora de goma. Este recubrimiento exterior está diseñado para proteger la tubería contra la corrosión y los daños mecánicos. En el siglo XIX, los tubos del oleoducto de Benson, con un diámetro de 15 centímetros, eran impresionantes. Pero actualmente las tuberías más grandes que existen tienen un diámetro que supera el 1,5 metros. Todo está listo para la prueba. Se introduce agua en el tubo aumentando cada vez más la presión. Ya se ha doblado la presión normal y el tubo sigue intacto. Pero entonces, a 170 bares... Bajo la inmensa presión, el acero de varios centímetros de grosor simplemente se rasga como el papel.
Sometemos a todas las tuberías a una prueba similar. Por supuesto, no hasta el punto de reventarlas. Esta prueba, a una presión elevada, de aproximadamente el doble de una presión de trabajo normal, en teoría es la prueba que demuestra que todas las tuberías de distribución son impecables. La construcción del oleoducto de Benson sigue encontrándose con problemas. Aproximadamente una docena de derechos de paso siguen pendientes y amenazan con frustrar todo el proyecto. Pero Benson no puede esperar más. Da la orden de comenzar. Es un gran error, como pronto se verá. Poco después de comenzar se ven obligados a parar las obras. El trazado que han elegido les obliga a atravesar terrenos propiedad de una compañía ferroviaria vinculada a Rockefeller. Y les deniega el permiso que necesitan. En una decisión osada, Benson decide que si no le dan su permiso, continuará el oleoducto sin él. Pero la compañía ferroviaria está decidida a frenarlo en seco. Sus trabajadores se enfrentan cara a cara con el equipo de Benson y se produce una batalla campal. Al final, los trabajadores del ferrocarril obtienen la victoria. El primer intento de Benson de tender su oleoducto ha sufrido un doloroso frenazo. Tal vez tenga más suerte en los tribunales. Benson era consciente de que los títulos de propiedad de la ferroviaria Pensilvania eran claros y reconocidos generalmente ante la ley. Pero no obstante fue a juicio. Alegó que el beneficio para el público en general sería tan grande si él lograba llevar el petróleo a través de su oleoducto hasta el este, que superaba cualquier título de propiedad de un terreno. El tribunal estuvo de acuerdo y le permitió pasar bajo tierra a través de los terrenos de la ferroviaria Pensilvania. Eso supuso todo un avance. Sin esto, el oleoducto no se habría construido. Rockefeller se enfurece al conocer el veredicto. Siempre ha hecho regalos generosos a los jueces, y como era de esperar, siempre han fallado a su favor. La influencia de Rockefeller está siendo gravemente socavada por Benson. Esto no quedará así. Ahora Benson ya solo tiene un obstáculo ante él: el terreno de las montañas Allegheny. Su equipo de trabajadores se va abriendo paso laboriosamente a través de esta naturaleza salvaje. Para empeorar las cosas, sufren tremendos problemas técnicos. Benson ha encargado herramientas nuevas, diseñadas específicamente para ayudar a enroscar los tubos de hierro. Pero los tubos de 8 metros son difíciles de manejar, y una y otra vez las roscas se atascan. Estos contratiempos significan que se va acumulando retraso día tras día. En el primer mes se tienden solo 600 metros de oleoducto. A este ritmo, Benson calcula que para completar la obra le harán falta 25 años. Cuando Benson empezó a construir este oleoducto por el noroeste de Pensilvania, estaba en plena naturaleza, en medio de ninguna parte. No había carreteras. El ferrocarril más próximo estaba controlado por la ferroviaria Pensilvania. De modo que para llevar los tubos que necesitaba a las proximidades de la zona en la que intentaba construir, tenía que usar un ferrocarril hostil. Era algo casi imposible. Y sin embargo, lo hicieron. Incluso hoy en día el transporte de las secciones de las tuberías plantea muchos problemas. En Hessen, Alemania, hay 14 depósitos de tubos a lo largo del trazado. Es absolutamente vital que la capa de goma que protege los tubos no se dañe durante el transporte. Para mover los tubos de 8 toneladas se usan enormes grúas con ventosas. Con tantas conducciones en construcción en todo el mundo, los tubos deben ser encargados con 5 años de antelación. Para asegurarse de que las obras no sufran retrasos, los trabajadores deben cumplir plazos muy estrictos. Están sometidos a la enorme presión de producir la cuota necesaria. La velocidad es vital. Apenas unos kilómetros por detrás de ellos ya está en marcha la siguiente fase. Al contrario de lo que ocurría en la época de Benson, hoy el sencillo sistema de enroscar los tubos unos a otros ya no es seguro, dado que la presión interna es mucho mayor. Unas pequeñas tiendas protegen la zona del viento, mientras se sueldan meticulosamente los tubos a mano. En este entorno no es posible usar robots soldadores, debido a los constantes cambios en las condiciones del terreno. Se requiere la habilidad de un especialista.
En la década de 1960 los soldadores expertos ganaban hasta 600 euros al día. Hoy les pagan por secciones. Solo pueden descansar mientras se coloca un nuevo trozo de tubería en posición. Una vez que los soldadores han terminado, se examina minuciosamente su trabajo. Se envían drones manejados por control remoto al interior de las tuberías para comprobar las soldaduras. El gasoducto de Hessen tiene 20.000 uniones y hay que comprobarlas todas. Una sola imperfección podría inutilizar toda la conducción. Cada día el gasoducto avanza 1.900 metros. Un ritmo con el que Byron Benson solo podía soñar. En 1879 la construcción del oleoducto de Benson apenas ha avanzado. Pero los hombres aprenden rápidamente y con el tiempo han interiorizado el trabajo. La distancia que cubren cada día ha mejorado considerablemente. En tan solo 5 meses han tendido la mitad del oleoducto. Todo el mundo confía en llegar a su destino en unas cuantas semanas más. Benson parece tener la victoria casi al alcance de su mano. Pero una nueva amenaza se cierne sobre el proyecto. Las cosas no pintaban bien para el oleoducto en invierno de 1879. Además de las fuerzas rivales de Rockefeller y el ferrocarril, y la magnitud del reto técnico de construir sobre las montañas Allegheny, el oleoducto se enfrentaba también a uno de los peores inviernos de la historia. El destino no parecía estar del lado del oleoducto Tidewater. 2 metros de altura de nieve amontonada les bloquean el paso. En estas condiciones cualquier tipo de progreso parece altamente improbable. Intentan mantener el suministro usando trineos. Trabajar en plena naturaleza ha sido difícil, pero esto es casi imposible. Los accidentes graves son habituales. Las malas condiciones meteorológicas son algo con lo que Benson no había contado. Tan cerca del final, el proyecto se ve amenazado de nuevo por el fracaso. A 100 kilómetros de la costa noruega se prepara una campana de inmersión para viajar a las profundidades del Mar del Norte. El trabajo en oleoductos en este entorno es excepcionalmente exigente. La campana de inmersión es descendida a más de 100 metros de la superficie del agua. A esta profundidad, simplemente sobrevivir ya es un enorme reto. La misión está plagada de peligros. Los buceadores tendrán que soldar a mano una tubería defectuosa. Para ello deberán vivir y trabajar en un hábitat submarino durante 3 semanas enteras. Es un trabajo agotador para los buceadores y cada una de las etapas se controlará minuciosamente desde el barco nodriza. Solo para colocar este tipo de hábitat en el lugar exacto ya es necesario un altísimo grado de habilidad y precisión. Una vez que se ha bombeado el agua al exterior, los buceadores entrarán en su oficina submarina a través de una compuerta y empezarán con las reparaciones. Debido a la enorme profundidad, el entorno se ha rellenado con una mezcla de helio y oxígeno para ayudarles a respirar. En estas condiciones no pueden permitirse tener claustrofobia. Dado que las tuberías recorren las regiones más inhóspitas, los operarios tienen que estar preparados para soportar las condiciones más hostiles. Cleveland, 1879. Es tiempo de celebraciones. Los socios y consejeros de Rockefeller están de buen humor. Están convencidos de que el tiempo ha acabado por fin con el proyecto de Benson. Pero Rockefeller no está tan seguro. Sabe que si Benson ha llegado hasta aquí, no se rendirá fácilmente. Y además la nieve se está fundiendo más rápido de lo que nadie esperaba. Para asegurarse, Rockefeller ordena al director de la compañía ferroviaria que interrumpa los suministros a Benson con efecto inmediato. Al día siguiente, los trenes que transportan mercancías para Benson son desviados hacia vías muertas con las excusas más ridículas. A los maquinistas se les dice que se está llevando a cabo la búsqueda de unos presos fugados o que los vagones deben ser inspeccionados. Con este truco sucio, Rockefeller gana tiempo para calcular su siguiente movimiento. Por desgracia para Benson, este todavía no dispone de los derechos de paso para atender todo el oleoducto. Rockefeller lo sabe e instruye a sus hombres para que compren en secreto propiedades de norte a sur. Este bloqueo está pensado para que a Benson le resulte imposible concluir su proyecto. Se produce una batalla por la tierra en las montañas Allegheny.
Rockefeller intenta comprar. Hace todo lo que puede para comprar una línea de bloqueo de norte a sur. Benson lo sabe. Así que envía a varios grupos de topógrafos a marcar diferentes trazados y despistar a Rockefeller. Rockefeller lo descubre, pero dispone de recursos suficientes para comprar toda la tierra que necesite. Y, de hecho, está dispuesto a pagar hasta $250,000 por una pequeña granja perdida en Pensilvania solo para bloquear los esfuerzos de Benson. Para Benson el tiempo se acaba. Incluso llega a cabalgar en persona hasta granjas que todavía no se han vendido para explicar a sus propietarios por qué deben vendérsela a él. Muchos simpatizan con sus planes y acceden a vender. Parece que está ganando la carrera a Rockefeller. Pero los agentes de Rockefeller siempre parecen saber a dónde se dirige. Cada vez que Benson hace una oferta a un granjero, uno de los agentes de Rockefeller aparece poco después ofreciendo una suma mucho mayor. Y el apoyo al proyecto del oleoducto empieza a desaparecer enseguida entre los habitantes de la zona. Alguien está informando a Rockefeller de todos los movimientos de su rival. Pero ¿quién puede ser su fuente? Entonces, una noche, un vagabundo es llevado ante Benson. Los hombres están convencidos de que es el espía. Le han visto a menudo rondando la oficina de telégrafos que Benson utiliza regularmente. El hombre lo niega todo, pero su historia no cuadra. Benson le advierte de que tienen toda la noche para averiguar la verdad. Descubrieron enseguida que este presunto vagabundo era en realidad un empleado de Standard Oil, capaz de memorizar el sonido del telégrafo e informar a la Standard Oil de los progresos del oleoducto. Benson por fin puede actuar en secreto y logra asegurarse el derecho de paso en un punto crucial. Ahora podrá romper el bloqueo de Rockefeller, siempre que sus hombres trabajen lo bastante rápido. A la mañana siguiente Benson recibe informes de su equipo. Lo han conseguido, y el plan de Rockefeller parece haber fracasado. La construcción del proyecto de gasoducto europeo está sujeta a unas enormes limitaciones de tiempo. Debido a la época de apareamiento de una especie de ave poco común, una parte de las obras deben estar terminadas en mayo. Pero por el camino se ha realizado un importante descubrimiento arqueológico. Se han encontrado los restos de una especie de chimenea antigua que se remonta a la Edad de Piedra. Hasta que los arqueólogos no terminen su excavación, todos los trabajos se encuentran detenidos. «24 horas después llega el informe que esperaban con tanta ansiedad. Tienen luz verde y las máquinas vuelven a arrancar. No puede haber más retrasos. 5 enormes grúas especiales descienden cuidadosamente una sección de tubería de 2.900 metros. Años de experiencia consiguen una sincronización perfecta entre todos los operadores. El peso de la tubería de acero ronda las 1.000 toneladas. Si una sola de las grúas vuelca, arrastrará a las otras detrás. Los accidentes como este cuestan vidas. No pueden permitirse ni un solo error. Tender tuberías en el mar es más complejo y peligroso si cabe. La tubería submarina más larga del mundo unirá Noruega e Inglaterra. A una profundidad de 1.000 metros, los tubos se colocan en su posición usando una máquina tremendamente especializada, llamada la araña. Este robot de tecnología punta de titanio y aluminio excava una zanja para la tubería en el accidentado lecho marino. Bajo una presión extremadamente alta, va expulsando el barro y las rocas hacia un lado a medida que excava en el fondo marino. En superficie, los pilotos de la araña reciben toda la información necesaria a través de 6 cámaras y cientos de sensores. Desde aquí, controlan todos los movimientos del robot, que se encuentra a 1.000 metros por debajo de ellos. Este es el Solitaire. Con sus 360 metros de eslora, es el mayor buque del mundo utilizado para tender tuberías. Sobre este gigante flotante se unirán 100.000 secciones de tubo de casi 1 metro de diámetro cada una para formar una tubería.
Cada 3 minutos se suelda un nuevo tubo de acero al extremo de la línea. La tubería submarina más larga de la historia es trasladada cuidadosamente a las profundidades sobre cintas transportadoras. Durante semanas, las obras de este monumental proyecto continúan día y noche. Se tienden a una media de 5.000 metros de tubería cada día. Cuando esté terminado, 1.200 kilómetros de tubos con un peso de más de 1 millón de toneladas habrán pasado por el casco del Solitaire camino del fondo del Mar del Norte. Este es uno de los mayores logros tecnológicos de nuestro tiempo, mucho después del trabajo pionero de Benson en el siglo XIX. Hasta ahora, todos los planes de Rockefeller para detener el oleoducto de Benson han fracasado, pero se muestra extrañamente relajado, aunque el oleoducto Tidewater parece haber llegado a su destino y ya se han enviado las invitaciones para asistir a la ceremonia de inauguración. Puede que quiera que la gente crea que ha aceptado su derrota. Pero hasta que entre en funcionamiento, el proyecto de Benson todavía podría fallar. Mayo de 1879, y el gran día ha llegado. Han venido curiosos desde todos los puntos del país para ver el oleoducto. Todos quieren formar parte de este importante acontecimiento. A las 12 del mediodía se abren las válvulas y 2 millones de litros de crudo empiezan a fluir desde los tanques al oleoducto. Todo parece marchar según lo planeado. Pero de repente suena la alarma. Los operarios recorren todo el oleoducto en busca del problema, pero no lo encuentran. Cada vez entra menos aceite en las bombas, pero la presión aumenta. Los hombres de Benson buscan desesperadamente el fallo, pero sin éxito. La presión sigue subiendo y amenaza con destrozar la maquinaria. Hay que apagar las bombas. Apenas un par de semanas antes de que el oleoducto Tidewater estuviese terminado, Rockefeller escribió a uno de sus socios, diciéndole que le parecía que el oleoducto todavía sufriría algunos problemas más. Esto podría indicar, por una parte, que Rockefeller era escéptico sobre estos nuevos avances tecnológicos, y por otra, podría significar que Rockefeller guardaba algunas en la manga. Tras varias horas, los hombres de Benson encuentran por fin la causa del inexplicable aumento de la presión. Una sección del oleoducto está llena de cuerdas y piedras. Sabotaje. Este ataque demuestra claramente a Benson la vulnerabilidad de su oleoducto. Necesita desesperadamente un sistema de seguridad para encontrar defectos y protegerlo contra otros actos de sabotaje. Este es el archivo del Museo Drake Well, en Pensilvania, donde se guarda la solución sencilla pero ingeniosa que Benson encontró para este problema. Este es un limpiador de tuberías. Se fabricó para eliminar del interior de las tuberías toda la parafina y la suciedad que pudiera dejar el petróleo. Se colocaba dentro y a medida que iba recorriendo la tubería, iba girando y limpiándola. Además hacía un ruido enorme, como un chirrido. 130 años después, el sencillo cepillo metálico de Benson ha evolucionado hacia un vehículo de tecnología punta. Un dispositivo de inspección de tuberías, o PIG, por sus siglas en inglés. Este descendiente del invento original de Benson está a punto de ser insertado en una tubería cerca de Aquisgrán, Alemania. Pesa 2 toneladas y cuesta casi 1.200.000 euros. Por medio de la hidráulica, el PIG se introduce a través de la compuerta. No es tarea sencilla porque su diámetro es idéntico al de la tubería. Si la máquina encontrase defectos graves en su viaje, el sistema podría cerrarse durante semanas, lo que supondría un enorme coste para hacer las reparaciones pertinentes. Una vez sellado el PIG en el interior, se abren las válvulas y empieza a fluir el gas a través de la tubería. El robot no dispone de un sistema de propulsión propio, es impulsado a través del tubo por el flujo de gas. Entonces comienza el trabajo de verdad. Un campo magnético registra hasta las más mínimas variaciones en el grosor de la tubería, en valores expresados en nanómetros. El técnico observa los datos de los análisis del PIG.
En un tramo de 100 kilómetros se registran unos 50.000 defectos, pero solo muy raramente son graves. Pero entonces se hace evidente una variación más grande. Aquí la tubería tiene un arañazo de unos 3 milímetros de profundidad. No es algo crítico, pero tendrán que vigilar muy de cerca ese punto. Calibres como estos viajan constantemente por tuberías de todo el mundo. En 1879, una vez despejado el oleoducto, el petróleo llega finalmente a su destino sin más incidentes. Benson ha tenido éxito y ha liberado al grupo del petróleo del yugo de Rockefeller. A finales de mayo la noticia se celebra en toda Pensilvania. Byron Benson ha traído al mundo una tecnología nueva e innovadora. Fue una fiesta. Fue el 4 de julio en mayo. Personas que nunca creyeron que el proyecto se haría realidad acudieron a ver cómo ocurría. La fiesta duró todo el día en Williamsport. Todos querían ver lo que consideraban una maravilla del mundo, una auténtica maravilla. Benson es el héroe del momento. Ha logrado derrotar a Rockefeller. Pero entonces recibe una noticia inquietante. Se ha realizado un descubrimiento en otro campo que amenaza el valor de mercado del petróleo. ¿Tantos años de duro trabajo y de duras batallas contra su adversario han sido para nada? Con un sensacional desfile luminoso, el inventor Thomas Edison presenta al mundo la maravilla de la bombilla. Al igual que el crudo había sustituido anteriormente a la demanda de aceite de ballena, el petróleo para iluminación se convertirá en cosa del pasado. En las grandes ciudades, la luz eléctrica convierte la noche en día. Es una mala noticia para los petroleros. Los precios están destinados a caer. Día a día, Rockefeller estudia los últimos acontecimientos en la caída de los ingresos de su imperio. Solo un milagro puede rescatarlo a él y al resto de la industria del petróleo de esta crisis. Pero entonces, cuando todo parece perdido, llega un salvador bajo la forma del motor de combustión interna y la aparición del automóvil, que inicia una nueva era. En apenas unos años, el automóvil revoluciona el transporte en todo el mundo y resucita él solo a la industria petrolera. Debido a la demanda internacional de petróleo, el precio del crudo se dispara muy por encima de niveles anteriores. El imperio petrolero de Rockefeller es imparable. Expande sistemáticamente su zona de influencia y muy pronto controla grandes zonas de producción de petróleo. El primer gran monopolista industrial de la historia del mundo ostenta ahora su mayor poder. Hoy podemos hacer una buena comparación con John D. Rockefeller. Bill Gates y el monopolio que ha desarrollado con Microsoft es una buena comparación, porque ambos empezaron con un negocio muy nuevo, que tenía muchas empresas pequeñas y en el que la dirección a tomar no estaba muy clara. Pero ambos tuvieron visiones que resultaron ser las correctas. Y además se empeñaron, algunos dirían que de forma implacable, para intentar conseguir lo que al final consiguieron. Haría falta un hombre poderoso para derrocar finalmente a Rockefeller. El presidente Theodore Roosevelt consiguió por fin romper el monopolio de la Standard Oil Company en la industria del petróleo tras 2 años de enfrentamientos continuos en los tribunales. A pesar de su derrota y de la división forzosa de su empresa, Rockefeller siguió siendo una figura central en el negocio del petróleo. Pasó a centrarse en la construcción de oleoductos, al ver un futuro en lo que Benson había creado. Los oleoductos son la piedra angular de la economía moderna y un verdadero modo de vida. La revolución que inició el oleoducto Tidewater, demostrando la utilidad de esta tecnología, ha influido prácticamente en todos los aspectos de la forma en que vivimos, en los transportes que utilizamos y en cómo conseguimos y usamos la energía. Y todo empezó en 1879. Benson se había propuesto romper el monopolio del gran barón del petróleo Rockefeller, pero al final proporcionó a su rival una herramienta para continuar construyendo su imperio.
Desde el éxito pionero de Benson, las redes de oleoductos y gasoductos se han extendido por todo el planeta. Los avances tecnológicos en los campos del petróleo y el gas, de los que tanto dependemos hoy, serán siempre deudores de la visión de un hombre que construyó el primer gran oleoducto. El petrolero Byron Benson.